La mediación entre Estados Unidos e Irán para lograr un alto el fuego está siendo dirigida por un actor clave, Pakistán. Un rol inesperado de un país que ha estado inmerso en conflictos y constantes tensiones con sus vecinos India y Afganistán. ¿A qué se debe este papel de pacificador? Para analizar este tema vamos a saludar a esta hora a Jorge Malena. Él es director del Comité de Asuntos Asiáticos del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales y quien es además doctor y licenciado en Ciencias Políticas. Jorge, bienvenido a France 24. ¿Qué tal? Un gusto. Buenas tardes. Buenas tardes, Jorge. Primero, ¿por qué genera por sorpresa que Pakistán asuma un rol como este? Bien, digamos que hay sospechas sobre el grado de neutralidad que puede tener Pakistán en la mediación ante el conflicto de Estados Unidos e Israel con Irán. En principio, bueno, porque hay factores que le juegan en contra, limitaciones estructurales, por ejemplo, que su posición internacional está muy condicionada por la histórica rivalidad con la India. A su vez, también es una realidad que su influencia económica y política a nivel global es limitada en comparación con otras potencias medianas. Es decir, que Pakistán solo podría posicionarse como un facilitador o un socio diplomático de aquellas iniciativas que están impulsadas por otras potencias, como podría ser el pedido de los Estados Unidos o el interés de la República Popular China por alcanzar un cese del fuego. Ahora que lo menciona, entonces, ¿qué diferencias podría haber entre un mediador, entre ser un mediador y ser un facilitador de este conflicto? Bueno, en principio digamos que lo que juega a favor de Pakistán es el hecho de que tiene relaciones fluidas no solo con países del mundo islámico, sino también con países occidentales. En lo referido específicamente a los países del mundo islámico, tenemos, por ejemplo, los vínculos históricos con los estados del Golfo, ya sea Arabia Saudita, Emiratos Árabes, pero también Irán. Asimismo, tiene Pakistán relaciones muy fluidas con los Estados Unidos y con China. En consecuencia, entonces, su papel no solo puede ser de facilitador, sino también eventualmente asumir el rol de mediador, dado que tiene canales abiertos de comunicación con países enfrentados entre sí, como es este caso Estados Unidos e Irán. Ya que Pakistán, y usted lo menciona, cuenta con estas ventajas, Jorge, ¿qué intereses podría tener con respecto a la mediación en esta guerra? ¿Qué gana o qué pierde aquí, por ejemplo? Bueno, básicamente Pakistán lograría posicionarse como un hacedor de la paz, lo cual es un dato no menor, no solo en el marco de lo que han sido recientemente sus enfrentamientos con Afganistán e históricamente, como mencioné, la competencia y las crisis y conflictos con la India, sino que también está el hecho de procurar, digamos, mejorar su imagen internacional a la luz de que en distintos momentos de la historia fue visto por Occidente y por Estados Unidos en particular como un paria internacional. Ya lo mencionamos en varias ocasiones, ha tenido entonces conflictos, se ha visto inmerso en tensiones y conflictos con sus vecinos, con India y con Afganistán. ¿Qué tanto entonces podría este antecedente socavar los esfuerzos de mediador en esta nueva guerra? Sí, Jorge, ¿me escucha? No, lo perdí por unos segundos, disculpe. Sí, le repito la pregunta, ¿me escucha en ese momento? Ahora sí. Bien, teniendo en cuenta este antecedente de la guerra que ha librado con Pakistán o con India también, perdón, con Afganistán y con India también, ¿qué tanto socava esto los esfuerzos de mediar ahora en la guerra entre Estados Unidos e Irán?
Bueno, a mi entender, no necesariamente se vería socavado su papel como mediador, a la luz de que todo depende del contexto regional en el que Pakistán puede intentar mediar. A modo de ejemplo, si se procurara mediar en regiones como el subcontinente indio o el Asia Central, los conflictos con India y con Afganistán, como has mencionado, podrían erosionar la percepción de imparcialidad que debiera tener Pakistán. Sin embargo, como es este el caso, si se trata del Medio Oriente, pienso que la utilidad de la diplomacia pakistaní no necesariamente se vería socavada en promover una iniciativa de paz, especialmente si se actúa en el contexto de un marco multilateral o en coordinación con una potencia mayor como es China. Jorge, quiero rescatar algo que había mencionado anteriormente antes de ir al análisis con el papel de China. ¿En qué punto Pakistán pasa a ser esta especie de paria internacional para Estados Unidos a ser un aliado de la Casa Blanca? Sí, sí, en efecto, la historia nos muestra que Pakistán ha oscilado en lo que hace a la percepción de Estados Unidos, especialmente entre ser un par internacional o un gran aliado de la Casa Blanca. Eh, Hay dos momentos muy claros a lo largo de la historia reciente en que observamos que Pakistán tuvo un papel muy importante para Washington. El primero fue durante la guerra en Afganistán contra la Unión Soviética en los años 80. En aquel momento Washington necesitaba el apoyo de Pakistán para sostener la resistencia mujahidín contra la invasión soviética. Y a posteriori, mucho más cerca aún, después del 11 de septiembre del año 2001, cuando Estados Unidos necesitó de Pakistán para hacerle frente a los talibanes. Ahora, ¿quién es el mariscal Asim Munir? Usted me corregirá si lo estoy pronunciando correctamente. ¿Y cuál es su cercanía con el presidente Donald Trump? Bueno, este es un personaje muy, muy interesante en lo que es, digamos, el espectro político pakistaní. Este mariscal es actualmente el jefe del ejército de Pakistán y una de las figuras más influyentes en este país. Previo a su asunción del actual cargo en el año 2022, Munir dirigió a los dos principales servicios de inteligencia pakistaníes, lo cual consolidó obviamente su perfil dentro del aparato de seguridad. ¿Y por qué cuento todo esto? Bueno, porque como ha ocurrido a lo largo de los años en Pakistán, el liderazgo militar posee un peso político considerable, por lo cual Munir desempeña un papel clave en la definición de la política exterior y de seguridad de Pakistán. Entonces, a partir de ahí vemos un vínculo con Donald Trump desarrollado, por ejemplo, a partir de lo que fue el año pasado. Fue invitado a la Casa Blanca a almorzar con el presidente, algo muy, digamos, poco habitual para un jefe militar extranjero, porque no estaba presente el liderazgo civil pakistaní en este almuerzo. Es entonces posible pensar que este mariscal haya tenido un papel, por lo menos indirecto, en la mediación, si bien no se puede afirmar que haya tenido la función de mediador formal. ¿Por qué digo esto? Porque como jefe del ejército, Munir controla canales de seguridad, inteligencia, los cuales son en síntesis contactos estratégicos del país, lo cual le otorga la capacidad de facilitar conversaciones discretas entre, por ejemplo, actores enfrentados como Estados Unidos e Irán. Bien, hay que recordar también que había dicho Donald Trump que era su mariscal de campo favorito, haciendo referencia a esta posición en el fútbol americano. Finalmente, Jorge, entremos a hablar de China. ¿Cuál es el papel del gigante asiático y por qué su interés en impulsar a Pakistán como un mediador? Bueno,
Tras la noticia de ayer del acuerdo por el cese del fuego, Pakistán quedó como el mediador principal del mismo. Pero tengamos presente que inmediatamente después de conocida la noticia, el propio presidente estadounidense Donald Trump reconoció que China habría contribuido a persuadir a Irán para aceptar negociaciones y llegar a este cese del fuego. Entonces, digamos que todo da a pensar que China jugó y jugará un papel importante en la mediación de este conflicto. Sin ir más lejos, la semana pasada China y Pakistán presentaron una iniciativa de paz de 5 puntos que trascendió a los medios, a la opinión pública, en donde 2 o 3 de sus elementos centrales, como alto el fuego inmediato, fin de ataques a la infraestructura energética, reapertura al estrecho de Hormuz, son parte de este acuerdo que fue anunciado en el día de ayer. En consecuencia, entonces, bien podríamos afirmar que a la luz de los intereses energéticos y económicos que China tiene en Medio Oriente, juega un papel de relevancia junto a Pakistán.